ciudad, ¿no? Y en ese sentido, después de una dolorosa experiencia familiar, debido al fallecimiento de un ser muy querido para nosotros, mi abuela, am, mi madre decidió mudarse, cambiarse de casa de residencia en la zona suburbana, es decir, en la zona al este de Lima, que comienza ya la zona andina del Perú, o en las afueras de Lima, prácticamente hacia la zona central andina, ¿no? En la zona del este. Allí tuvimos la oportunidad de estar viviendo en un chalet en las cuales no había ni transporte público más allá de las 7:30 de la noche, y por lo tanto una que otra casa quedaba prácticamente a 200 metros de la otra y todo, ¿no? Todavía habían cultivos, inclusive me acuerdo que cerca queda un centro ceremonial llamado Puruchuco, que es de la cultura local. En esa época es actualmente un museo. O sea, fíjate, vivía en una etapa de mi vida en ese momento un poco alejada de la ciudad. En ese sentido, cuando estábamos ya instalados debidamente en la casa, los fines de semana cada uno tenía que hacer sus cosas en la ciudad, por decirlo así, y esta vez me tocó quedarme solo. Estaba viendo una pelea de box y luego, para hacer más breve el relato, hubo una interferencia. Yo pensé que era una falla eléctrica porque la televisión era nueva, era solamente 3 meses de antigüedad, estaba en un segundo piso y bajé al primer piso a chequear lo que es el sistema de control, los plomos, la caja de electricidad. Todo estaba bien. Volví a subir y vi que seguía, continuaba en interferencia el televisor. Por alguna razón fui a mi cuarto, abrí la ventana de par en par, mirando si había un apagón o algo. Y una que otra casa está iluminada y todos los postes de alumbrado eléctrico que recién estaban siendo instalados en ese momento, todo estaba bien. Pero vi dos luces rojas como a 150 metros de mi casa que estaban detenidas, o prácticamente lo vi con un costado de mi ojo, y pensé que era una avioneta. Al mirar después, ver todo el panorama, estaba impaciente, seguí escuchando la interferencia en la televisión, volteo y puedo ver estas dos luces rojas flotando de esta manera, una a la izquierda, otra a la derecha. Me quedé observando y me di cuenta, esto no es un avión, y no había ni siquiera ningún ruido, ni ningún otro tipo de sonido, no había nada. Entonces recuerdo haber visto el que estaba en la izquierda, comienza a moverse de esta manera, como una especie de mecerse prácticamente, y en la parte de abajo comienza a unas luces a rotar, ¿no? En el sentido horario, y era de colores anaranjado, amarillo y verde. Cuando me di cuenta que era lo que estaba viendo, prácticamente no lo podía creer. En ese momento me quedo mirando ensimismado, y ese objeto, el que estaba a la izquierda, comienza a elevarse, se detiene, y luego se va y se pierde en el cielo. En cuestión de segundos se volvió un punto rojo. Entonces me quedé mirando inmediatamente y me di cuenta que el otro seguía allí. Bajé la mirada y el otro comenzó a irse hacia la zona noreste prácticamente. Como ya tenía prácticamente medio cuerpo fuera de la ventana de mi cuarto, con temor a caerme, a perder el equilibrio, corrí hacia el otro cuarto de mi hermano mayor y abrí la puerta, abrí la ventana y vi cómo se estaba yendo con un destello de luces este segundo objeto. Yo no puedo decir si era una nave o algo que venía de algún sitio, era un objeto volador no identificado, ¿no? Se fue retirando. A medida que se estaba retirando, Oscar, todos los postes de alumbrado público del área comenzaron a apagarse, menos el cual estaba en la esquina de mi casa, que alumbraba parcialmente la calle, así como el jardín interior del chalet donde vivíamos en ese entonces. Inmediatamente regresó la sintonía en el canal estatal, Canal 7, y me acuerdo que era una pelea de box amateur, porque a mí me gusta el box. Entonces me di cuenta, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué es esto? Todo regresó a la normalidad, y después inmediatamente todos los perros que habían en las casas, pues, ¿no? Comenzaron a ladrar y a aullar. Yo me quedé en silencio mirando el firmamento. No tuve en ese momento respuesta o alguna base para saber qué es lo que era. Le conté a mi familia, obviamente todo el mundo entre, ¿no?, la conmoción y todo. Yo había visto algo extraño, no sabía, no tenía ninguna otra forma de referencia para Difícil poder contar hacerlo. esto. Es muy difícil. Ahora lo hago, ya han pasado más de 3 décadas, tengo cierta edad, entonces dicen que después de los 30 todo el mundo puede tirar piedras, ¿no? Sí. Pero Entonces, en esa edad te dice, estás loco. por Viste supuesto, visiones. es frustrante, porque Sí. la gente en ese momento inclusive no había mucha bibliografía o referencia para poder, ¿no?, tener un asidero Sí. con respecto a este tema. 15 días después, como tenía todos mis amigos en la ciudad, lo que sucedió fue que nosotros estábamos con amistades en la ciudad, y mi hermano lo que hacía era pasar con su automóvil, recogerme en un punto de intersección y luego nos íbamos juntos a la casa.
En uno de esos días, después de 2 semanas exactamente, 15 días o 2 semanas, mi hermano decide recogerme en una intersección en Lima y me dice, mira, voy a pasar a tal hora, me esperas en tal esquina, como ya no transporte, movilidad era medianoche, nos vamos juntos a la casa, nos acompañamos. Ok, mi hermano mayor Gino. Entonces, una vez ya en la camioneta de él, y estábamos yendo camino hacia la casa, cercanos ya llegando a la casa, obviamente con mucha oscuridad porque no había muchas construcciones ni muchas edificaciones en ese momento, pude ver a la distancia como que habían dos luces rojas a unos 200 metros más o menos donde nosotros estábamos, avanzando a una velocidad mediana. Nadie nos apuraba porque no hay prácticamente tráfico o presas como le llaman acá. Sí. Entonces yo le dije a mi hermano Gino, ese carro parece que viene en retroceso y viene hacia nosotros, ¿por qué no bajas la marcha? Él bajó la marcha. Apenas dije eso, el objeto o lo que haya sido comenzó a elevarse. Mi hermano ha bajado la marcha mirando así con el timón, yo me he quedado prácticamente hacia atrás y soltó como un flash o un haz de luz que ingresó a la cabina de la camioneta y se detuvo el motor del auto. Se detuvo, se plantó tal como se dice en seco. Inmediatamente comenzó a elevarse y se disparó. Mi hermano pudo sacar la cabeza fuera de la cabina y ver como un punto rojo, en una especie de zigzag, se iba hacia el cielo. Cuando sucedió eso, inmediatamente el automóvil o la camioneta se encendió el motor, estaba, como decimos, enganchado, ¿no? Entonces comenzó a saltar, mi hermano comenzó a, como sea, puso todo la camioneta a andar nuevamente y nos fuimos creo que a 100 por hora a la casa, ¿no? Habíamos visto algo extraño. Entonces ese fue el segundo evento. El tercero fue también 2 semanas exactamente después, era un domingo, me encontraba, eso fue en abril del año 1979, fíjate, y después ya era mayo de 1979 cuando mi hermano menor Bruno, que vive en Argentina, ¿no? Ya hace muchos años, en ese momento era un muchacho de 12 o 13 años, estaba jugando en el jardín, llama a mí y a mi madre porque había un objeto lenticular que estaba sobre la casa. Entonces yo estaba en un segundo piso, 6 de la tarde más o menos, ese día domingo, bajo corriendo, nos encontramos con mi madre en el jardín, observamos y efectivamente había un objeto que brillaba, tipo metal o aluminio, ahí estaba volando a una altura indeterminada, no te puedo decir qué altura exactamente, en una forma hexagonal, pentagonal, sobre la casa, y yo abracé a mi hermano, a mi madre, y le dije, bueno, ahora me creen, vean eso. Entonces se detuvo por unos instantes, y ese fue el momento en cual yo sentí una pequeña vibración aquí en la coronilla de la cabeza, sentí mucha sensación de paz y de amistad. Principalmente yo podría decirlo como de amistad, como que algo estaba relacionado con ese objeto que estaba detenido por unos instantes sobre mi casa, que tenía una sensación o una relación de amistad conmigo. Yo me sentí muy bien, te puedo decir. ¿Siempre fue en la misma casa? Siempre fue en la misma casa. Y créeme, déjame decirte algo, solamente vivimos allá 1 año y medio. Después conseguimos otro lugar y todo acabó. Pero eso fue el inicio, fue a la ciudad, tenía 17 años, la edad perfecta para que uno las experiencias lo cambien, ¿no? Sí. Entonces, en suma y en resumen, comencé desesperadamente a buscar todo tipo de información, folletos, libros, revistas sobre fenómenos extraterrestres. ¿Y cómo se hace? Porque no hay un lugar donde uno pueda meterse, sino que es casi individual la búsqueda de información, ¿no? Exactamente. Fue una serie de lo que llamamos ahora en el nuevo argot, ¿no? Metafísico, New Age, que llaman sincronicidad. Un evento tras otro me comenzó a llevar a encontrar las personas adecuadas y a través de otra experiencia onírica, que sería un poco larga de comentar en este momento, ¿no? Se me estimuló y me dijo, una voz me dijo, ¿por qué no utilizas tu mente para comunicarse con nosotros? Intenté ingresar a diversas filosofías orientales de moda en esa época, pero me incliné por el método Silva de control mental, en el cual uno, a través de la relajación, respiración y concentración, llega a un nivel alfa y me sentí prácticamente adecuado. Que todos lo hemos hecho. Exactamente, ¿no? Y que a todos nos ha hecho muy bien. Es decir, cada uno le ha encontrado su Exacto, su valor, ¿no? Y lo que cual nos ayuda, nos permite a sentirnos, como dicen ellos, mejor, mejor y mejor. Sí. ¿No? Estamos con Renato charlando de todo esto, que por supuesto más ampliado lo va a tener mañana en el Colegio de Médicos, pero no se vaya porque todavía vamos a tratar de descubrir algunas otras cosas. Vamos a un corte y ya volvemos.
Estamos charlando con Renato Longato sobre la conferencia que va a dar mañana en el Colegio Médico, pero tratando de descubrir algunas otras cosas. Nos decías, Renato, nos explicabas un poquito cómo empezaste en todo esto, ¿no? Bueno, en ese sentido, como te digo, el método Silva de control mental me ayudó mucho a poder relajarme, concentrarme. Y después, durante varios años, tuve otro tipo de experiencias intensas en las cuales llego a entender de que existe otra realidad, mucho más profunda, en las cuales nos hacen ver la perspectiva filosófica de la vida. Entonces, sí, para mí, la experiencia extraordinaria del contacto extraterrestre es real, para mí porque yo lo he vivido. Eso significa que yo he tenido otros avistamientos más cercanos, inclusive el año 85 tuve la oportunidad de ver a un ser, obviamente tipo antropomórficamente muy parecido a nosotros, a unos 15 metros de distancia, una zona llamada Cocachacra, en el camino a la carretera central en Lima, en las afueras de Lima. Fui invitado, entre comillas, a estar allí debido a la cantidad de coincidencias e intuiciones que me llevaban a ese lugar determinado. Entonces, te puedo decir de que cuando llegué al lugar, que era un centro de picnic en ese momento, junto al río Rímac, muy frondoso, con muchos árboles, muy hermoso, realmente mitad de semana, como a las 11:30 de la mañana, llegué al lugar porque fui llevado prácticamente por una serie de coincidencias allí. Cada vez que yo me negaba, no quería ir porque tenía temor de ir a esos lugares de acuerdo a una invitación, entre comillas, muy subliminal que había tenido por parte de estos seres inteligentes, por decirlo así, me vi en el lugar y allí pude experimentar como que se había creado una especie de burbuja artificial en el cual, como son experiencias supraverbales, un poco difícil explicarlas con las palabras comunes y corrientes, pude sentir de que no había viento, no había el chirrido de las aves, no escuchaba yo el follaje ni el río contra las peñas, porque estaba muy cerca del río. Y en ese instante en el cual tuve mucha curiosidad, tuve mucho temor y tuve ganas, entre comillas, de largarme del sitio porque realmente me moría de miedo, aparece un arco de luz a unos 12 o 15 metros y un ser, digamos, de 1,88 m, grandes hombros, delgado, prácticamente sus brazos un poco largos que le llevaban hasta a la altura casi la rodilla, no tocaba el suelo, aparece, tenía el cabello en delicado, platinado, se puede decir canoso, muy brillante, como el de una mujer, muy delicado, ligeramente los ojos rasgados, pómulos salientes, y se sonrió. Lo más curioso, al menos mi interpretación de esta experiencia, era de que al sonreírse no tenía dientes. Prácticamente tenía como un protector bucal como tienen los boxeadores, Sí. o era toda una sola pieza la que él tenía, muy blanca, muy brillante. Levantó el brazo y me dijo por otro nombre, no me llamó por mi nombre, Renato Longato, me llamó por otro nombre, me dijo que ese era mi verdadero y eterno nombre.